tardes, profesora. Mi nombre es Jorgelina Vázquez, estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Salta, con respecto al desarrollo de la actividad número 4 de la materia de Historia Moderna, en la cual tendría que realizar un video explicando y abordando las principales propuestas del autor Dipesh Chakrabarty. Me conformo a explicar y a dar una breve introducción de su vida y biografía. Él mismo nació el 15 de diciembre de 1948 en la ciudad de Calcuta, en el país de la India. Obtuvo su doctorado en Historia en la Universidad de Australia y actualmente se desempeña como profesor de Historia de Lenguas Sudasiáticas y Civilizaciones en la Universidad de Chicago. Al mismo tiempo también forma parte de un grupo el cual se dedica a los estudios subalternos. Teniendo en cuenta el texto del autor Al margen de Europa, titulado Al margen de Europa, él mismo hace una cierta crítica de cómo se fue construyendo la historia moderna a través del tiempo, siguiendo una cierta guía, calificándolo como un constructo historiográfico, el cual podría ser modificado, puede ser a través de sus propuestas ampliado, y cuestiona, comenzando con su aporte, cuestiona que las ideas universales que se produjeron en Europa desde el Renacimiento, a partir del Renacimiento hasta los siglos de la Ilustración, son tomadas de ideas tradicionales y particulares de la historia europea y de la historia de países de Europa, sin tener en cuenta a los demás países considerados no occidentales. Por lo tanto, estas ideas que colaboraron a lo que es la modernización son ideas que han sido tomadas universales, pero que tienen arraigada una tradición política, intelectual, de pensadores europeos y de la historia europea en sí. Por lo que el autor critica que, por lo tanto, estas ideas no son consideradas o no pueden ser utilizadas de manera universal. Por lo tanto, lo que él se refiere es que la idea de provincializar Europa, como él lo denomina, se refiere a que las ideas europeas universales al mismo tiempo surgieron de tradiciones intelectuales e históricas muy particulares, las cuales no podían obtener una validez universal, ya que no estaban de acuerdo o no abordaban las principales características o realidades de los diferentes procesos históricos de otros países, por lo cual también critica y da ejemplos en que ya estas diferentes historias de otros países, ya sea, o de otros continentes, ya sea África, Asia, América, no eran tenidas en cuenta al momento de conceptualizar esta idea de universalidad. Por lo tanto, a través de diferentes ejemplos que él utiliza con respecto a la historia de su país de origen, la India, va poniendo en evidencia cómo estas ideas universales traídas de Europa fueron globalizadas de una manera que no fue de acuerdo o no servía de mucho para entender los cambios y los procesos de la historia de diferentes países, como por ejemplo la India. Él mismo dice que el historicismo ayudó a que esta idea de universalidad de Europa, proveniente de Europa,
fue a través de un proceso de desarrollo, algo que fue cambiando a través del tiempo, se logró globalizar tomando de punto de partida Europa para el resto del mundo. Por lo cual él también sostiene que ciertos conceptos y categorías, como por ejemplo Estado, sociedad civil, esfera política, derechos humanos, igualdad ante la ley, individuo, la distinción entre lo público y lo privado, la idea de sujeto, cargan con el peso y el pensamiento de la historia europea. Sencillamente, en palabras del autor, no se puede pensar en la modernidad política sin estos y otros conceptos relacionados que alcanzaron su punto culminante en el curso de la Ilustración y en el siglo XIX europeos. El conflicto se produce porque no hay una manera, según él, de prescindir de estos universales, de estos conceptos universales, porque han sido tomados de manera universal, en la condición de la modernidad política. Sin ellos no habría una ciencia social que abordase cuestiones de justicia social moderna. Pero lo cual él dice también que en vez de además de cuestionar estas categorías que han sido tomadas universalmente y que han surgido de Europa, él dice que son importantes para las ciencias sociales, pero su planteo no es eliminarlas, sino realizar un aporte, cuestionarlas y modificarlas para que se acomoden un poco más a la realidad de otros países. Por lo tanto, para que pueda ser explicada también de una manera que sea más acorde a lo que es la historia de otros países no occidentales. Él mismo también considera como lamentable que ciertas tradiciones intelectuales arraigadas o muy fuertes presentes en su país antes del dominio colonial que sufrió el mismo, fueron de a poco olvidadas o consideradas como parte de un pasado que no debe ser estudiado y prácticamente que debe dejarse de lado, y sino que además de lamentar esto, ve la diferencia que hay con las tradiciones intelectuales europeas, las cuales, por decir así, siguen vivas y no se han dejado de lado o morir en lo que es la construcción de una historia de un país no occidental. Asimismo como también los pensamientos de autores o pensadores europeos, ya sea como Karl Marx, Weber, Erich Hobsbawm, los mismos no han sido dejados de lado a pesar del tiempo y han sido tomados como referentes a lo largo de la historia de países no europeos, dejando así de lado las tradiciones típicas y las tradiciones intelectuales de países que no son europeos. Por lo tanto, él mismo dice que el historicismo planteó así una cierta distancia temporal, una distancia social, en el cual a través de las colonias, como tomando ejemplo que a través de las colonias se legitimó la idea de que la idea de civilización, la cual provenía de Europa, y en los demás países la idea de que, por ejemplo, no estaban, ya sean los indios, los africanos, los americanos, no estaban en las condiciones de autogobernarse a sí mismos, sino que tenían que esperar que un cierto periodo de tiempo para que ellos mismos pudieran autogobernarse. Él hace hincapié en la palabra de sala de espera, esta metáfora, por decir así, de que tienen que esperar su tiempo para poder así convertirse en una civilización como la europea, como
para ser capaces, como ya dije anteriormente, de autogobernarse a sí mismos, tenían que esperar que pase un cierto tiempo, o que tenían que tener ciertas condiciones, ya sea la población, para poder tener un gobierno propio, por lo cual estas demandas de autogobierno que surgieron a partir del siglo XX fueron a través de luchas por reivindicar el poder de estas poblaciones que querían poder autogobernarse y ir en contra de la política de las colonias que se daba en diferentes países, en diferentes continentes. Por lo que se podría decir la idea del todavía no o de la sala de espera fue reemplazado por el término de ahora. A través de las luchas nacionalistas que se dieron en torno al siglo XX, se produjeron un cierto rechazo a este tipo de visión historicista y en esta forma de distinción de etapas que había de la historia. Y como ejemplo también el mismo autor aborda la situación del campesino en la India, en la cual el mismo no era considerado apto para votar, para tener un gobierno propio. Consideraba que el mismo no estaba formado académicamente, intelectualmente, como para decidir por sí mismo y como para tener el derecho a votar por un gobierno propio, por un representante, por lo cual se veía esta gran diferencia que se hacía con el campesino que después se le dio la oportunidad, por decir así, de votar, de formar parte de un gobierno, de una elección, sin tener los estudios que ellos consideraban necesarios para poder votar. Siguiendo con esto y teniendo en cuenta la categoría de prepolítico de Eric Hobsbawm, el cual él mismo reveló los límites del pensamiento historicista del marxismo a la hora de responder los pensamientos, lo planteado por el pensamiento político europeo por el ingreso del campesino en la esfera de la política moderna. Hobsbawm reconocía que aquello que era particular de la modernidad política, que aquello era particular de la modernidad política del tercer mundo. Estaba dispuesto a admitir el hecho de que fue la adquisición de la conciencia política por parte de los campesinos lo que ha hecho de nuestra centuria la más revolucionaria de la historia. Hobsbawm, con esta categoría de prepolítico, nos ayuda a entender también cómo y de qué manera justamente el pensamiento historicista marxista no respondía a la realidad de diferentes países, como por ejemplo la India, por lo que también nos ayuda a entender y por qué al campesinado el hecho de poder participar en una elección, en la vida política de este país, fue de gran ayuda para también llevar a cabo estas luchas nacionalistas, anticoloniales, en las cuales también se podía visualizar una lucha por sus derechos, por su reconocimiento, en contra de estas prácticas coloniales de los países europeos, generalmente europeos. Y estas luchas se llevaron a cabo en diferentes continentes, América, África,
por lo cual también deben ser tenidos en cuenta siempre al momento de realizar y desconstruir lo que es la historia moderna, que como bien ya dije al comienzo del video, es una construcción historiográfica que debe ser analizada, realizando diferentes aportes, teniendo en cuenta diferentes posturas, no solamente de Europa, no solamente de pensadores europeos, y por lo cual el autor mismo dice y afirma que para llevar a cabo una historia moderna más allá del eurocentrismo, se debe tener en cuenta todas estas tradiciones, sí, pero que al mismo tiempo no pueden ser consideradas universales, ya que las mismas no, no se asemejan, no realizan un correcto abordaje, un correcto análisis a la realidad de lo que fueron estos países, de su historia, de su población, por lo cual la historia moderna sí es un constructo historiográfico y a tener en cuenta a autores como Dipesh Chakrabarty y a otros que se encargan de ver la historia moderna más allá del eurocentrismo. Es importante para nosotros mismos también formarnos como profesores, como futuros profesores, y para comprender así y realmente hacer una historia moderna, universal y global. A continuación voy a mostrar, y ya dando por finalizado mi video, mis anotaciones en Kami con las respectivas marcas en color y los cuadros de texto. Con esto doy finalizado el video. Le mando un saludo, profe, y gracias.